Soy socióloga, soy profesora y soy investigadora. Y estoy viviendo la vida que quería vivir. De alguna manera estoy viviendo la vida que había soñado. Y quisiera contarles a ustedes la fórmula que posibilitó que mi vida se configurara de esta manera. Y creo que esa fórmula es la combinación entre generosidad y creatividad. Quisiera contarles algunas historias y yo creo que ustedes conocen historias de personas que han crecido en contextos con enormes dificultades y que a pesar de eso han salido adelante. Recientemente la revista Semana publicó la historia de Marinela Murillo, una mujer afrocolombiana de 18 años. La revista dice: milagro, la desconocida y heroica historia de cómo Marinela Murillo y su bebé sobrevivieron a un accidente de aviación y a la inclemente selva chocuana. Esta mujer migró de Pangui, Nuquí hacia Quibdó en la avioneta en la que ella viajaba. La avioneta se accidentó, murió el piloto. Ella y su bebé sobrevivieron al accidente y a 5 días sin comida en el lugar del accidente. Generalmente cuando se habla del departamento de Chocó, en muchas ocasiones, se utilizan algunas expresiones que son muy singulares. En el desarrollo de la descripción de la historia, la revista hace alusión a la historia de Marinela y dice que Marinela estaba tratando de escapar de la miseria. En esta conversación me gustaría proponer 2 expresiones diferentes para referirnos al departamento del Chocó, que no sean ni simplemente selva chocuana ni miseria. Quisiera entonces que la generosidad y la creatividad se nos conviertan en esas 2 expresiones que nos ayuden a pensar en este departamento tan maravilloso. Decidí estudiar sociología por una razón muy singular. Cuando estaba creciendo, se hablaba del departamento del Chocó, de que el nombre del departamento venía de una experiencia muy singular que habían tenido los colonizadores, que el territorio les había chocado. Yo crecí con esa idea y decía: ¿cómo es posible que un territorio tan maravilloso, de gente tan trabajadora, de gente tan elegante, se nombre de esa manera porque el territorio les chocó? Luego de leer las investigaciones del historiador Sergio Mosquera, me di cuenta que el origen de este nombre era muchísimo más complejo que esto y que venía de sus raíces originarias indígenas y de sus raíces africanas. En el contexto del desarrollo de estos estudios sociológicos, entonces me di cuenta que, como dice François Dubé, la sociología nos ayuda a entender cómo se forman las sociedades, cómo se transforman y cómo se sostienen. Y esto, en el desarrollo de mi formación académica, he hecho esto para entender la relación que tiene el país con el departamento del Chocó. Fui criada por una madre que decía que era importante trabajar constantemente y leer diariamente. Mi mamá entonces decía que teníamos que levantarnos muy temprano a las madrugadas, 3 de la mañana, 4 de la mañana, no importaba, siempre había que estar trabajando. Como la historia de mi mamá, se pueden encontrar muchas historias en el departamento del Chocó, y el periódico Chocó 7 días se dedica cada semana a contar estas historias, a sacar historias de gente que está progresando, que está haciendo del departamento del Chocó un mejor lugar para vivir. A pesar de las múltiples complicaciones, a pesar de que todavía hay problemas de acueducto, de electricidad, de carreteras de calidad, hay gente que trata de inventar constantemente. ¿Por qué razón desconocemos esas historias? Yo creo que porque en ocasiones nos presentan al departamento del Chocó como un territorio vaciado. Y quisiera entender el concepto de territorio vaciado como territorios que nos los presentan en donde pasan muy pocas cosas, o pasan cosas malas, o principalmente actos de violencia como la masacre de Bojayá. Al presentar los territorios de esta manera sucede algo muy singular, que no nos imaginamos de una manera positiva lo que pasa en estos lugares, o en ocasiones ni siquiera nos imaginamos estos lugares. Y las narrativas étnico-raciales que desarrollamos son muy limitadas, incluso llevan a que se limiten las acciones políticas y económicas que deberían llevarse a cabo. A esto, el filósofo y politólogo camerunés Akil Mbembe lo llama la necropolítica, y la necropolítica consiste en hacer morir a un pueblo. Y no es posible que dejemos morir a un pueblo cuando todas esas historias están ocurriendo.
cuando hay tantas personas haciendo el cambio todos los días. Y quisiera presentarles algunos ejemplos. Cuando estaba creciendo en mi adolescencia, mientras mi mamá nos levantaba en la madrugada para que hiciéramos las arepas, otras amigas estaban, sus madres, madrugando a hacer buñuelos o a desescamar pescado. Y la labor de desescamar pescado y hacer buñuelos es muy singular porque se ganan en promedio 100 o 200 pesos por cada producto. Y de cada uno de nuestros productos surgieron grandes profesionales, madres que sacaban adelante 5 o 6 hijos. Por ejemplo, recuerdo mucho a la mujer que todos los días desescamaba pescado, 200 pesos por cada pescado. Ahora, una de ellas es una jueza muy importante en el departamento de Chocó y la otra está terminando su doctorado también en la Universidad de Massachusetts. Cuando me tocaba la labor de acompañar a mi mamá en la construcción de las arepas y en el negocio, yo tenía una misión muy importante y era una misión muy singular. Como era tan pequeña, mi mamá me decía, tú tienes que separar las monedas. Las monedas de 500 y los billetes iban en un recipiente de reciclaje de avena Quaker. Y en ese recipiente yo tenía que asegurarme que solamente ingresaran las de 500 y los billetes. En el segundo recipiente iban las monedas de 100 o de 200. Con las monedas de 500 y los billetes podíamos hacer cubrir todos los gastos de la casa. Los de 100 y de 200, las monedas, eran para ahorrarlas hasta el final del año. A fin de año mi mamá sacaba todas las monedas que había reunido, comprábamos arepas, material para hacer las arepas y hacíamos casi 150 arepas para regalarlas a los niños que no tenían condiciones adecuadas para alimentarse en Navidad y que iban a la novena de Navidad en Izmina. Y esa era su forma de agradecer por todo lo que habíamos recibido en el año. Además de eso, mi mamá tenía un trabajo como aseadora en el juzgado municipal de Izmina. Y por un tiempo, aunque trabajábamos tanto y teníamos las condiciones mínimas para llevar la vida, yo noté que las cosas se estaban complicando de un momento a otro. No sabía qué pasaba. Hace poco, mi mamá me confesó que ella había decidido compartir su salario, el salario mínimo, con una compañera. Y yo no entendía por qué. Y ella decía, por una decisión administrativa, dijeron que solamente una persona se podía quedar con el contrato. Y ella dijo, ambas mamás estábamos criando y educando a nuestros hijos. Dice, yo no podía aceptar que los hijos de mi amiga se quedaran sin estudiar. Entonces prefería que tuviéramos unas condiciones un poquito más complejas, pero que ambas madres simultáneamente sacáramos a nuestros hijos adelante. Entonces, con ese ejemplo de generosidad, yo me conmoví muchísimo, porque yo no podía entender cómo era posible que dejáramos de comer unas condiciones más o menos adecuadas para eliminarlas completamente, suprimirlas completamente. Con el tiempo lo he ido entendiendo. De la misma manera en que mi mamá hizo este ejercicio de sacrificio tan profundo, que yo voy a hacerlo por 5 años. En el departamento de Chocó hay una ética de dar, hay una ética de ofrecerle al otro lo mínimo que haya, en mínimas condiciones. Incluso dice, así usted no tenga en qué caerse muerto, usted tiene algo que compartir. Las tías, en ocasiones, ni siquiera las madres, las tías, en ocasiones dicen, mija o mijo, empuñe aquí. Y con la acción de la mano empuñada, le pasan la mano a la persona. Y allí pueden ir entre 2.000 y 50.000 pesos. Y con esa acción solidaria tan pequeña, hemos estudiado muchos chocuanos y muchísimas chocuanas. Y cuando no hay el dinero para compartir, se comparten muchas otras cosas. Imagínense, en Izmina y en el Chocó y en muchos municipios del departamento del Chocó se giran por las empresas de giro hasta 10.000 pesos para que la gente pueda tener lo mínimo para el día. Y cuando no hay esos 10.000 pesos, la gente comparte la comida o comparte lo que tiene. Entonces, en los buses intermunicipales y en los aviones, dependiendo del municipio donde estén, se comparte plátano, queso, harina para pan de yuca, pescado. En las carreteras de este país viaja un montón de comida que viene del Chocó y en ocasiones la gente no sale a comprarlo, sino que lo tenía allí y alguien le dijo, mira, estoy en unas condiciones muy difíciles, y deciden compartir ese poquitico y mandarlo a Pereira, a Medellín, a Bogotá, a Cartagena, en donde estén estas personas. Estas historias de solidaridad abundan en el departamento de Chocó y ustedes se sorprenderían cuántos profesionales se han formado de esas acciones tan pequeñas. Los hijos e hijas de estas madres generosas y estas personas solidarias hoy lideran muchas iniciativas que transforman la vida del departamento de Chocó y son acciones de una capacidad de invención sorprendente. Por ejemplo, la paila de mi abuela es un restaurante. Si ustedes van a Quito y no comen en la paila de mi abuela, no fueron a Quito. Allí se cocinan los platos típicos más deliciosos del departamento.
Y este restaurante es una iniciativa de la Red de Mujeres Chocuanas para empoderar a las mujeres que han sido víctimas de alguna forma, bien sea por el conflicto o por el abuso de sus esposos. Así que ellas están aquí demostrándole al mundo que pueden hacer algo diferente con sus vidas y con sus familias. También pueden encontrar el Bunde por la Paz de Rancho Aparte, que es una estrategia de hacer un bunde es una comparsa alegre donde la gente brinca y disfruta por un momento. Ustedes pueden haber visto en San Pacho, en donde los cantantes de la orquesta Rancho Aparte se colocan en el medio de una frontera invisible, en donde todas las semanas asesinan a quintoseños y hacen un bunde en esa frontera invisible para decirle nosotros no nos podemos seguir matando. De esa misma manera está la estrategia Pinta la Casa por la No Violencia. Entonces en el barrio Futuro 2, las jovencitas de la Red de Mujeres Chocuanas pintan las casas de azul. La casa que está pintada de azul le manda el mensaje a la ciudad que allí no se tolera la violencia contra las mujeres. También está Bioinnova, que es una plataforma de empresas en donde todas las empresas que se asocian allí son empresas responsables y sostenibles. Se hacen, por ejemplo, antibacteriales de achiote, que son productos de la región y que respetan el medio ambiente y proveen una plataforma de trabajo para la población. Estas historias a mí me motivan muchísimo, porque son personas que conozco, como lo decía una de las speakers anteriores, vienen de familias y de personas que vienen de muy atrás y que con mucho esfuerzo y con un poquitico de generosidad han cambiado y han movilizado las familias en el departamento del Chocó. También pueden conocer Arte y Joya, que es una estrategia que hace todos los diseños espectaculares que vemos en San Pacho y que nos encantan tanto. Si quisieran pensar un poquito más fuera de Quito o del Chocó, en Tumaco pueden encontrar Notipachi, que es una estrategia de jovencitas de Tumaco que decidieron tomar en sus manos la forma de contar sus historias. Entonces ya no quieren contar las historias de los asesinatos, las historias de la violencia, sino las historias de emprendimiento y de creatividad que hay en Tumaco. También pueden encontrar en Buenaventura Ecomanglar, que es una estrategia de protección del medio ambiente y una oferta muy linda que pueden encontrar en la Bahía de Málaga. O la Red de Mujeres de Mariposas Sembrando el Futuro, que se ganaron el año pasado el premio de ACNUR, que protegen a las mujeres desterradas. Todas estas historias nos muestran el valor y la importancia que tiene la generosidad y la creatividad. La creatividad entendida como esa capacidad de hacer allí donde no hay, esa capacidad de inventar algo, incluso en las condiciones en donde no hay o donde hay muy poco. Como lo podría decir Raúl Güero, en contextos en donde la precariedad está abundando, en donde hay unas condiciones muy difíciles, en donde creemos que no lo podemos lograr, la creatividad es la única alternativa. Y estas iniciativas y estas historias nos los han demostrado, que la generosidad y la creatividad pueden cambiar el mundo, que la generosidad unida a la creatividad pueden hacer que la utopía sea cada vez más alcanzable y que la realidad de tener una vida digna sea una opción para la gente, para que la gente la pueda vivir diariamente, para que no sea algo que la gente tenga que ver en televisión o para que no sea algo que la gente tenga que ver muy alejado de ellos. Estas historias nos demuestran que la creatividad y la generosidad son la fórmula para tener una vida digna. Muchas gracias.